Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a otra entrega, siempre agradeciendo a todas esas personas que se van sumando a esta plataforma, suscribiéndose y activando esa campana de las notificaciones. Hoy tenemos un abogado de gran prestigio, Johnny de la Rosa, que tiene una denuncia acerca de algo que está pasando a lo interno del Colegio de Abogados. ¿Cómo se siente, don Johnny? Mejor saludándote, Peguero, y agradeciéndote la oportunidad. Sí, ¿qué es lo que está pasando? Que observo que usted ha asistido a una plataforma hermana a denunciar algunas actuaciones que se están dando a lo interno del Colegio de Abogados. ¿En qué consisten? Sí, en mi caso particular consiste en que a propósito del cobro de unos honorarios, hace ya 5 años, se dio la situación de que en vez de pagarme, mi deudor pues apeló a interponer querellas en mi contra disciplinarias ante el Colegio de Abogados para impedir, eso es un medio de chantaje, y apenas que el Colegio de Abogados se preste a esa situación. Inmerso en esa situación muy particular, sucedió coincidentemente a partir del año 2015, cuando Miguel Alberto Surum Hernández toma la presidencia por primera vez de los 3 periodos que con este lleva al frente de la gestión. Es muy lastimoso porque a raíz de eso me encontré con situaciones que ya desbordaban el plano de lo particular. Y como abogado que soy, y eso trascendiendo mi plano y mi situación muy particular, yo me encontré en el Colegio de Abogados con situaciones, por ejemplo, como que los fondos públicos que maneja dicha institución no son fiscalizados desde el organismo competente constitucionalmente para ello, que es la Cámara de Cuentas. Que es la Cámara de Cuentas. O sea, vamos a dar pie para que usted siga ahí, pero vamos a dar un poco del contexto sobre esa persona que le interpuso la querella para no pagarle los honorarios. ¿A qué caso estaba vinculado? ¿De qué situación provino? De que él era cliente mío, se llama Luis Obdulio Beltré Pujols, su compañía Estaciones y Transporte de Combustible Estracón. Sí. Surum había sido abogado de él y cuando Surum asciende, bueno, pues ahí se dio la simbiosis. Usted ganó un caso de una defensa a favor de él. En favor de él. Le tocaba pagarme mis honorarios, no lo hizo, yo hice lo propio. Hay un procedimiento de embargo inmobiliario cuya venta en pública subasta se conocerá el próximo día 17, eso es el miércoles que viene, de la semana que viene, por ante la primera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia de Santo Domingo, porque ese es la jurisdicción donde toca llevar el procedimiento por los inmuebles embargados. Para obligarlo a que él le pueda entonces ya cumplir. Pagar. Eso ha tenido una serie de incidentes precisamente con el ariete yo encima de que desde que comenzó el caso, mensualmente en un promedio yo tengo citas en el Colegio de Abogados para tratar de quitarme el exequatur. Debo aclarar que mi situación, lo que estoy denunciando, no es una situación particular de Johnny de la Rosa. No, Johnny de la Rosa tiene acceso a este medio y es uno de los que ha querido usar el medio para denunciarlo públicamente. O sea que hay otros también en una misma situación. Claro. Que por enfrentar los intereses de ese grupo le han quitado el exequatur y no pueden seguir ejerciendo como abogados. No, porque no es ejercer de abogados. Ellos son una primera jurisdicción que en virtud de la ley 319 le otorga a ellos, en virtud de la creación de un tribunal disciplinario, de imponer una sanción en primer grado. Sí. Pero por suerte, esas sanciones que emanan de ese organismo son apelables ante la Suprema Corte de Justicia y la apelación suspende inmediatamente la ejecución de la misma y por eso quien te habla y los otros
que están en mi misma situación, hemos seguido con todo el derecho del mundo ejerciendo nuestra profesión. La última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia cuando en segundo y último grado conoce de las apelaciones que se interponen contra esas decisiones. Sí. Con autorización para ello, yo puedo mencionarte casos específicos que, sin tener que ver conmigo, Sí. simplemente por disidencia, J. Lora Castillo, un abogado de larga data, igual que yo, Sí. solamente por el hecho de, en el caso aquel de los aeropuertos, eso me autorizó él, Sí. obviamente, porque hay otros que yo sé de su situación, El caso de los aeropuertos, ¿cuál fue ese? de los aeropuertos donde están enfrentados los grupos Hasuri y Sí, Rainieri. ya, sí, los aeropuertos de Punta Cana. Así es. Ese gran litigio que se quiere impedir, de un lado, que se construya el aeropuerto de Bávaro, y los de Punta Cana que quieren mantener su hegemonía. Así mismo es. Un caso, por ejemplo, porque mi caso es honorario, pero todo el que disiente, todo el que tiene un caso donde la S de Surún Hernández esté presente, inmediatamente para en la Fiscalía Nacional del Colegio de Abogados, en donde comienza a urdirse el plan, y ese abogado, por ejercer un derecho, va a parar ahí. Por ejemplo, en el caso específico... En una sanción de ellos. Es así. En el caso específico de Lora Castillo, él tuvo esa situación. ¿Por qué? Porque representando él a el grupo Rainieri, se topó con la mala suerte que el otro grupo, los Hasuri, estaban representados por Surún Hernández. Inmediatamente, ipso facto, Wow. está en el colegio. Te puedo mencionar otro abogado que me autorizó, José Rosa Ángeles. José Rosa Ángeles es un abogado que, a diferencia, por ejemplo, de Lora Castillo, de mí, del licenciado Gregory Castellanos, que tenemos una persona enfrente que se querella contra nosotros. El licenciado Rosa Ángeles ni siquiera tiene una vez, sino que por interactuar en las redes, Sí. la junta directiva se vio supuestamente ¿Cómo va a ser? ofendida porque él supuestamente en las redes había interpuesto, había ofendido al presidente, y por eso inmediatamente. Te estoy poniendo ejemplos fácticos y específicos. Sin embargo, si hubiese sido así, sabes que la ley de difamación, injuria, delito electrónico, hubiese sido un canal expedito, idóneo. Sin embargo, ahí no. Se van al terreno en donde Miguel Surún es ley, batuta y constitución. Y ahora, ¿dónde viene la parte de la Cámara de Cuentas? Que se ha negado a auditar el Colegio de Abogados, y qué uso le están dando ellos a los fondos que le asigna el gobierno. Bien, permíteme, por favor, abusar de tu tiempo, y quería una particularidad que creo es importante, que en esa CLA que debo de separar funciones, pues en mi caso particular, lo último que yo advertí fue que hay que deslindar los campos. En ese tribunal disciplinario, que tiene que ver eminentemente solamente para los abogados, comienza con una parte que se llama Fiscalía Nacional. Sí. Es ahí donde comienza a cocerse el asunto. Y debo decirte que a la sazón hay un consultor jurídico. Ese consultor jurídico se llama Manuel Galván Luciano, y está como dicho consultor jurídico desde el primer periodo de Surún Hernández, desde el año 2015. Yes. Tratando él, o sea, en el Colegio de Abogados no se persigue un abogado por una sanción penal, se persigue por una sanción ética. Claro. Y entonces fíjate lo que acontece. El consultor jurídico del Colegio de Abogados
que está para perseguir las faltas éticas de los abogados, es el mismo, advierto yo, que aparece en la querella que a mí se me interpone. Ah, pero son juez y parte. Claro que sí. Desde el año 2017, óyeme bien, y él actuando en eso, pero es falta ética. Entonces yo digo, pero ven acá, más aún, tú lo buscas en la nómina, él aparece, y en estos días yo advierto que por suerte el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, así lo determinó mediante certificación. Pero su otro empleado, Lucas Mejía Ramírez, es el que, siendo abogado en los tribunales de la persona que me debe los honorarios, o sea, él es el abogado, Sí. y porque es empleado del colegio, se supone entonces que no debe actuar, Claro, por lo menos en esa instancia. Claro, debe inhibirse. Sin embargo, yo en estos días vi una firma parecida y digo, pero ven acá, no puede ser. Y cuando voy e investigo, que pongo la querella penal a propósito de una propuesta de diligencia que hago, Sí. se manda al INACIF a confrontar ese documento depositado conjuntamente con el interrogatorio que le hace el fiscal, y a sorpresa, resulta que es el mismo empleado del Colegio de Abogados que a la sazón es abogado de mi deudor en los tribunales civiles. Entonces, bueno, es una trama, es una complicidad al más alto nivel. Totalmente. O sea, todo está estructurado de una manera para que ellos no pierdan. Así o sea, es. Tienen un terreno configurado donde nadie puede tener la razón sino únicamente ellos. Y entonces lo risible es lo siguiente. ¿Cómo es posible que a un abogado se le persiga éticamente cuando los mismos empleados del colegio son los que trafican con influencias para perseguir y erigirse en abogados de los otros, trabajando en el mismo colegio para parecer... Pero que están rompiendo la ética son ellos. ¿Me entiende? Entonces, una burla, es una cosa totalmente... y dicho eso, Peguero, entonces puedo pasar a contestarte la inquietud que me hiciste. De la Cámara de Cuentas y el uso que le están dando a los fondos y por qué la Cámara de Cuentas todavía no saca esta información sobre la auditoría que debe hacerse. Sí. En nuestro país hay cosas que simplemente se erigen en inexplicables. No podemos encontrar una explicación y en el caso específico, yo en noviembre del año 2020, ya fuera de mi caso, comienzo a preocuparme por la situación del Colegio de Abogados, no porque yo sea gremialista. No. La situación del colegio es tan deprimente que de una matrícula de 80,000 abogados que sobrepasamos, quienes eligen en la última votación, Surún fue electo con una minoría pírrica de menos de 20,000 abogados que de esa matrícula de 80,000 acudimos a votar. De suerte que a la mayoría de los abogados no le es de interés. No se siente representado. Para nada. Tú buscas la última votación y eso da pena. Sin embargo, de algo más de la mitad de esos menos de 20,000, con eso Surún Hernández no solamente se erigió como presidente de un tercer periodo, sino que en este tercer periodo ya él pasó a ocuparla por 3 años, porque los otros 2 eran de 2 años, y logró la modificación de la ley. Para que se aumentara a 3. Así es. ¡Wow! Le queda lo que resta, los meses que restan de este año y el año completo, puesto que las elecciones se darán en diciembre del año 2023. Te repito que en noviembre del año 2020, preocupado por esa situación de que cómo es posible de que, como yo, otros abogados estén sufriendo esa ignominia, yo procedí por una serie de cosas alarmantes
a depositar por ante la Procuraduría General de la Persecución de la Corrupción. La PEPCA, que dirige Wilson Camacho. Así es. Tengo para decirte que con mucho esfuerzo, con mucho ahínco, inclusive emoción, porque uno como abogado, cuando uno consigue una prueba, Claro. uno entiende que... Bueno, la primera de ellas, para ponerte un ejemplo que se está viviendo ahora, el artículo 40 de la Ley 319, que es la más nueva, porque estaba primero la que sustituyó, la que fue derogada, la Ley 91, que también así lo prohibía. Pero ese artículo 40 de la Ley 319, en su único párrafo, está dedicado a especificar y dejar bien claro que la presidencia del Colegio de Abogados es de tipo gremial. Al presidente, así lo establece, le está prohibido incursionar en ningún tipo de actividad político-partidista. Bueno, a la sazón, el pasado día 30 del mes pasado de octubre, Surún hace un acto lanzando su candidatura, en esta ocasión aspirando a la alcaldía de Santo Domingo Este. O sea, violando la misma ley. Exacto. Él, que yo entiendo que como todo dominicano quizás tendrá derecho a hacerlo, pero no sin antes que la Cámara de Cuentas lo audite y que él rinda cuentas como debe Y ser que ante ese entregue organismo. el colegio de abogados Claro. a otra persona que no tenga ningún vínculo político, ni Claro. ningún interés político. Claro, si hubiera renunciado y aspira, eso ya es otra Claro. cosa. Pero no, en pleno ejercicio de la presidencia, entonces se pone a hacer actos y tú buscas la prensa normal, escrita de todos los periódicos, y está en plena campaña para eso. Pero bueno, ¿es la primera vez que Surún lo hace? No. Si te vas a las últimas elecciones nacionales, te encontrarás con que el único calificativo para calificar la actividad de Surún es el transfugismo. Porque cuando él subió a la presidencia por primera vez, tú te encuentras fotos con Abinader levantándole la mano. Sí. O sea que fue Y le hizo apoyado por el campaña, PRM. claro, y le hizo campaña también a Gonzalo Castillo. Así es, por eso te hablo del transfugismo. Sí. A los 6 meses, eso fue en un febrero cuando él aspiró, pero ya en junio de ese mismo año ya se estaba juramentando, que recuerdo yo la foto, aparecen Euclides Sánchez y esta Oye. persona que tuvo algún percance, que está cumpliendo condena, que era ex embajador, que resultó condenado por un asunto del Tupro a una... Donny Santana. Ah, sí, sí. Esos dos... Con el PLD ahí ya. Exactamente. Lo juramentan a él. Pero más que eso, como tú acotaste, en las pasadas elecciones, abiertamente, siendo presidente del Colegio de Abogados, Sí. hizo política apoyando al penco. Pero además, están las fotos ahí, donde él y sus afiches aspiró a ser diputado por la circunscripción número 3. Todas esas violaciones que tú dirás, bueno, pero que eso es de índole electoral y cosas. Sí. No, te estoy poniendo un ejemplo de un artículo flagrante que él viola. Pero inmediatamente él asume en el año 2015, él solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas, él entendiendo que los fondos del colegio eran auditables, pero era para que se auditara la gestión de quien él estaba sustituyendo. La gestión pasada. Así es. Sucedió que la Cámara de Cuentas de ese entonces aprobó que se hiciera la auditoría. Cuando fueron a auditar, ahí comenzaron los contubernios y eso dio muchísima lucha, que dio pie a una carta que terminó en la gaveta de un escritorio de Jean Alain Rodríguez, diciéndole, mire, Surún ha obstaculizado, con un listado grandísimo de los obstáculos. Eso pasó ahí. Luego de mi denuncia,
Debo decir que no solamente Johnny de la Rosa ha denunciado ante la PEPCA. Eso no es exclusivo. Por ejemplo, ahí está una querella del licenciado Gregory Castellano, que es más o menos contemporánea con la mía, bien sustentada también. Y el primer escarceo fue que don Surún decía que él no manejaba fondos públicos. Y yo recuerdo que yo le hice una consulta a Participación Ciudadana y se me envió el informe que lo tiene la PEPCA, donde de ese entonces salió, pero como tú dices que no, si las certificaciones de donde se te paga a través de la Procuraduría y todo eso, bueno, vencido ese obstáculo de que, mira, tú manejas fondos públicos, claro, ríndelo. Y si, vamos a suponer, si no tienes nada que ocultar, aunque no fuera público, ¿cuál es el problema? Claro. Ocurrió que entonces salió en la prensa que se apersonaron auditores, él les impidió la entrada, hubo un escarceo. Y el 7 de marzo del presente año, el presidente de la actual Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, le envió una comunicación a la actual procuradora Miriam Germán Brito, solicitándole, después de un pequeño detalle de todo lo que estaba aconteciendo y el impedimento que habían tenido los auditores de la Cámara de Cuentas para cumplir con su deber, le solicitó a la Procuradora General de la República la fuerza pública. ¿Cómo? Para poder cumplir con su trabajo. 7 de marzo del año del presente año. Hay cosas que son hasta decepcionantes. ¿Por qué? Porque entonces en abril yo participé en una audiencia. O sea que no hay que contármelo. Claro. Porque a propósito de que un movimiento también preocupado por eso, eleva un amparo tendente a que el Ministerio Público otorgue la fuerza pública. Pues escuché de boca de Wilson Camacho, que asistió a dicha audiencia, acompañado de la magistrada Mirna, lo siguiente: que esa comunicación del presidente de la Cámara de Cuentas dirigida a Miriam Germán no era una solicitud, que eso violaba el debido proceso. Con eso yo me encontré. O sea, que eso violaba el debido proceso simplemente solicitando la fuerza pública. Pero ¿qué violación es esa? Así es. Bueno, yo ahí... Está dando un mal mensaje ahí. Totalmente. Esta es la hora que en el mes pasado yo le dirigí una comunicación al presidente de la Cámara de Cuentas para preguntarle, cuestionarle a los miembros por qué ha pasado todavía, porque si desde abril él dijo que eso era y que estaba a la espera de una solicitud formal, o sea, el departamento jurídico de la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas no sabe hacer una solicitud. Entonces, recibí una comunicación muy atenta del presidente de la Cámara de Cuentas en donde me decía lo siguiente: a noviembre hoy, porque fue el mes pasado, en octubre, que todavía están a la espera de la fuerza pública por parte del Ministerio Público para poder la Cámara de Cuentas ir a intervenir al Colegio de Abogados. ¿Y cuántos millones? Y Surún Hernández, mientras tanto, lanzando una candidatura que se lo prohíbe el artículo 40 de la Ley 319, aspirando a la alcaldía de Santo Domingo Este. ¿Y cuántos millones recibe el Colegio de Abogados? Según una certificación que en el mes pasado me emitió la Procuraduría General de la República, solo por ese concepto, ya Surún Hernández ha recibido 300 y pico de millones. ¿Qué? En eso. Porque el colegio... pero aguántese ahí. O sea, estamos hablando de 300 millones de pesos. Más. Más de 300. No son ni 2 millones, ni 3, ni 12. No. 300 millones de pesos. Así es. Que son inauditables.
Bueno, esa es la situación penosa. Pero está fuerte. Esa es la situación penosa. Pero debo decirte que esa suma es la que da cuenta, una de las certificaciones, porque el Colegio de Abogados tiene varias fuentes de ingreso. Esa es la parte que tiene que ver... La parte pública. Sí, la parte que tiene que ver con unos impuestos. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una transacción, la venta de un vehículo, eso debe ser legalizado ante la Procuraduría. Entonces, eso lleva una serie de impuestos, compra de recibos y sellos. Entonces, por ese concepto, el Colegio de Abogados, por ley, tiene eso. Pero hay otras fuentes de ingresos establecidos por la misma ley que eso aumentan en todo ese periodo los ingresos. Por ejemplo, cada vez que un matriculado de una universidad se gradúa, sí, a los fines de que luego que obtiene el correspondiente exequatur para ejercer su profesión en el territorio de la República, debe pagar una suma de 3,000 pesos al Colegio de Abogados. Wow. En una certificación que me emitió el actual director de la MESID, don Franklin García, da cuenta de una cantidad considerable que al año todas las universidades... Le tienen que pagar, porque lo que aquí más se estudia tiene que ver con leyes. Este es el país donde más abogados hay. Así es. Entonces es mucho el dinero. Sí, aquí hay 4 profesiones que son tradicionales. Sí. Últimamente ya se han desarrollado las otras. Hay universidades que están incursionando, ya tú oyes hablar de mecatrónica, ese tipo de cosas. Sin embargo, las 4 profesiones que siguen siendo las tradicionales y que tienen mayor matrícula en nuestras universidades son Derecho, Medicina, Contabilidad e Ingeniería. Sí. Esas son las 4 profesiones que todavía en nuestra sociedad son tradicionales. Correcto. Y que engrosan la matrícula de cualquier universidad. Sin embargo, hay otras fuentes también de ingresos para el colegio. Por ejemplo, anualmente, cada abogado, para que pueda postular en los tribunales de la República, debe renovar su carnet. Eso tiene un costo de 1,000 pesos. Y somos 80,000 abogados. ¡Wow! Si cada abogado... Vamos a suponer que... pero una mina de oro. Vamos a suponer que... pero el colegio de abogados una mina de oro. Bueno, vamos a suponer que... La Barry le queda chiquita. Así es. Vamos a suponer que de la matrícula de más de 80,000 abogados que somos, sí, solo el 50% renove su carnet, porque hay un 50% que no se dedica al ejercicio de litigio, sino que es el ejercicio de oficina, consultoría o algo. Pero vamos a suponer que sí, pero son 40,000 abogados que dejan 1,000 pesos. Para cualquier cosa, un abogado necesita una certificación. Y hay que pagar ahí también. A propósito, para que se establezca de que es abogado. Sí. Yo mismo, en este tipo de cosas, he descubierto muchos, hasta jueces, que no están matriculados y sin embargo están subidos en un estrado emitiendo sentencias, cuando la ley 319 le pone como colofón que tiene que ser cualquier funcionario que ejerza una función pública para la cual se necesite ser abogado, y obviamente para ser juez o ser fiscal se necesita ser abogado. Y yo me he encontrado con muchos que están ahí y no están inscritos. Bueno, para cada una de esas certificaciones yo tengo que pagar 600 pesos. Si no, no me la dan. Cuando ya no saben que es Johnny de la Rosa, porque ya yo estoy vedado allá. De suerte que las fuentes de ingreso, inclusive hasta donaciones. Yo me he encontrado en mis investigaciones donde para una actividad en la gestión pasada, del gobierno pasado, hubo una donación de $60,000 al colegio. ¡Wow! Pero hay mucho dinero, o sea que son más de 300 millones lo que se maneja anualmente desde el colegio. No anualmente. No anual. Esa certificación que yo te dije de la Procuraduría da cuenta desde el año 2016, inicio del 2016, que Surún entró, porque la pedí en ese periodo, hasta el mes pasado. Pero es mucho dinero como quiera.
mucho dinero, o sea, más de 300 millones es mucho. Pero dentro de las aberraciones que tú te encuentras en el colegio de abogados, tú te encuentras la siguiente situación que la tiene la PEPCA, Sí. que es lo extraño, que es lo que provoca urticaria. ¿Cómo es posible que el colegio de abogados, ante una demanda de un expresidente de la institución, por supuestas contratos de asesoría, Sí. demande al colegio de abogados por 8 millones de pesos? Tú me dirás, bueno, pero eso le puede pasar al colegio de periodistas. Claro. Pero que el colegio de abogados, Wow. demandado por 8 millones de pesos, no asista a una audiencia y haga defecto y resulte condenado. Ay, ay, ay. No, pero estamos Pero hablando que de eso cosas- entonces no se paga del bolsillo de Miguel Surún, eso se paga del bolsillo nuestro. Pero bueno, sucedió que esa sentencia condenatoria fue notificada al colegio y tampoco fue recurrida. Entonces, Qué raro. eso da mucho de pensar. Pero qué Pero raro. al final, nosotros tenemos que esa persona que demandó tiene sus contratos de asesoría y era la misma persona que Surún quería que se le auditara. Oh. Te encuentras con que en la nómina del colegio de abogados hay personas que tú no las ves físicamente. Oye, el colegio de abogados, donde se supone Claro. una institución donde no hay ni siquiera seguro médico. Bueno, pero tú te encuentras en la nómina que una asesoría en el colegio de abogados es de 100,000 pesos. Oh, caramba. Y tú dices que lo que asesora. ¿Y dónde está el asesor? Pero lo grande del caso es que esa persona que es asesora por 100,000 pesos, al momento que lo era, por ser esposa de uno de los directivos, pero yo tengo una certificación donde dice que a esa fecha no era abogado. Y empezaron a pagarle ese dinero como asesora. Como asesora, ¿y qué es lo que asesora? Porque Sin ser abogada. Sin ser abogada. Porque el asesor es un profesional de alto nivel Claro. que sirve de consulta. Claro. Pero sin llegar a ser abogada, ya estaba cobrando una consultoría de 100,000 pesos. ¡Wow! Pero eso, toda cosa que yo te he dicho aquí, tú lo buscas en la nómina. Lo que yo te dije a ti es lo aberrante de que empleados del colegio se presten, inclusive el consultor jurídico, apareciendo en nómina, para entonces aparecer en una querella contra alguien que está sometido ahí. Entonces, ¿cuál es la ética que se persigue? Si no tiene ninguna. Entonces, hay una situación. Yo puedo pasarme 8 de la noche aquí documentándote situaciones como esas y todavía más, que están las pruebas depositadas en la PEPCA. La primera que yo puse y después fue actualizando, data de noviembre del año 2020. Eso provocó que Surún se diera cuenta que por lo menos tenía que publicar una nómina. Y en enero del año 2021 se publicó una nómina y él se agenció una auditoría privada. ¿Cuándo? La ley 319. Lo que manda es a la Cámara de Cuentas. Que por su propia ley es el organismo para fiscalizar. Entonces él buscó una a su medida. A su medida. De hecho, oye, qué particularidad te encuentras en la página 18 de la auditoría del año 2018-2019. En esa página tú vas a encontrar que dice deudas a proveedores y destaca una. Ahí hay una deuda por 8 millones de pesos a un proveedor del Colegio de Abogados, que tú sabes quién es. ¿Quién es? Miguel Surún Hernández, el mismo presidente. O sea, el mismo presidente del Colegio de Abogados. Ay, Dios mío. Eso es así. O sea, yo te insisto, yo puedo durar. Él mismo aquí. se debe al mismo. Ya él por ahí El sacó. colegio. Sí, claro, Sí. él mismo como presidente se está debitando
8 millones. Pero con una falta doble, porque entonces me preocupé y le solicito a Pimentel, sí, por si acaso. Claro. No es que no esté mal, deja de estar mal, pero por si acaso. Es que aparte de la violación urticante, antiética, de que tú siendo presidente de una institución te pongas como proveedor, Sí, oye, sí, por sí. Dios, Sí. pero es que tampoco le está inscrito como proveedor. Él Tampoco es proveedor. Él no Ay, es Dios suplidor de mío. O nada. sea, todas las violaciones. Así es. ¿Qué es la impotencia? Bueno, he seguido recolectando pruebas, sin embargo, he dejado de depositarlas ante la PEPCA luego de abril, donde yo escuché a Camacho con tal situación y luego de que el mes pasado recibiera la respuesta del presidente de la Cámara de Cuentas diciendo que todavía están a la espera de que le otorguen la fuerza pública. Exacto. Entonces, pero entonces toma fuerte de lo que nosotros podamos imaginar, porque este es un eje transversal que llega hasta la médula de la justicia dominicana. Por eso estamos viendo muchos casos que uno inexplicablemente se pregunta por qué se caen, qué ocurre. Señores, lo que este hombre está planteando ante este espacio es una complicidad sistemática donde de parte y parte se están aliando para favorecer a los que ellos entienden, y esto provoca que se vicien sentencias y esto provoca que nadie pueda tener un juicio justo, porque al enfrentarse a esa mafia, ¿quién va a ganar? O sea, y cuando un Wilson Camacho de la PEPCA, que se ha vendido a esta sociedad como un gran persecutor de la corrupción, no es capaz de facilitar las vías para recibir las denuncias que este hombre está planteando aquí y que tiene pruebas de todo lo que está diciendo, que tiene evidencias palpables, cuando un Wilson Camacho no le da la oportunidad de desarticular eso, es una evidencia tajante de que el sistema está corrompido y que lo que nosotros estamos viendo en materia de este país de lucha contra la corrupción y demás es toda una farsa articulada para armar un show mediático sin que haya grandes resultados. Eso es lo que este hombre está destapando hoy día a través de lo que él ha ido encontrando. Claro. Más aún, yo quiero ir más arriba, porque Wilson Camacho ciertamente asistió a la audiencia, es el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, lo que llamamos PEPCA, en sus siglas, pero recuerda que la comunicación del presidente de la Cámara de Cuentas solicitando la fuerza pública Es a Miriam que llega. en la cabeza. Es a Miriam. En la cabeza. Ay, Dios mío. Ay, esta Dios situación mío. que yo te estoy diciendo, bueno, Camacho es el director del departamento donde yo he depositado, a donde corresponde depositar. Pero ya hubo una situación tan exasperante que provocó que el presidente de la Cámara de Cuentas, mediante comunicación de fecha 7 de marzo del año 2022, se dirigiera a la cabeza del Ministerio Público, que es la magistrada Miriam Germán. Y todavía no hay algo favorable que pida esa auditoría. De fondos públicos, por eso es que yo digo, llegará un tiempo donde la gente va a hacer justicia como lo hacía en los tiempos del Código de Hammurabi. Volveremos a eso y están forzando a la sociedad dominicana a tener que tomar otras alternativas que no son las más dignas, ni las más sagradas, ni las más idóneas en una sociedad que está mínimamente organizada. Porque le están dejando al pueblo y al hombre serio de este país el camino de resolver por otras vías. Y después vienen los lamentos, después vienen que si la salud mental, que si esto, que si aquello.
Pero si están acorralando a gente seria, el sistema está corrompido. Está corrompido. Si le llega a Miriam Germán esta solicitud y si manejan fondos públicos, ¿por qué no se puede auditar? Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no se puede auditar? Claro. Es más, Peguero, debo decirte que al inicios de este año, no recuerdo específicamente la fecha, pero a propósito de una audiencia que tenía yo en el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional contra el mismo Surún, a propósito de que en una audiencia el consultor jurídico y el mismo Miguel Surún se vieron en el predicamento de que a solicitud nuestra fue bajado un abogado que ellos llevaron porque no era abogado, porque no tenía exequatur. Y es por eso que yo te digo, pero ¿puede eso estar sucediendo promovido por el presidente del Colegio de Abogados y el consultor jurídico? O sea, llevar una persona, ellos a sabiendas de que no es abogado. Bueno, en esa audiencia, una de las tantas, que dicho sea de paso, son de las cosas que uno lo prueba eso, y estoy en el grado de apelación porque don Surún salió descargado. Eso fue en el cuarto juzgado de la instrucción, con una certificación, Sí. con 4 certificaciones que se le mostraron a la magistrada y que están documentadas en la sentencia. Entonces tú te quedas como abogado, pero como abogado que soy, ante una decisión adversa, el único camino, si uno es técnico, que queda es recurrir. Ahora, tú te preguntas, ¿cómo es que ante una querella por esa causa y se le muestra la certificación del mismo colegio, Sí, donde se muestra que esa persona no está inscrita? Lo cual es lógico porque si no tiene claro, exequatur. La certificación del Poder Ejecutivo dando cuenta de que esa persona no cuenta con un exequatur para ejercer la profesión. La certificación de la Suprema Corte de Justicia dando cuenta de que no ha sido juramentado. Y la misma acta de audiencia de la segunda sala de la Corte de Apelación, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde consta de que fue invitado a bajar esa persona por esa misma situación. Oh, y esa magistrada entendió que no, que ellos no tenían responsabilidad. Y ahí estoy yo en el grado de apelación. Lo mismo ocurre, y te digo, a propósito de salir yo de una de esas audiencias antes de que concluyéramos al fondo, hay una parafernalia. Eso yo lo viví en esa audiencia de Wilson Camacho. Eso no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, pero como procuradurías especializadas que son, tú puedes tener un rol. Pero dependiendo de las ocupaciones que ellos tengan, los jueces suelen paralizar el conocimiento del rol para esperar. Viene un ayudante y le dice, no, mire, ellos vienen en camino ya. Sí, sí, sí. Entonces, entraba la magistrada Mirna, que a la sazón se conocía uno de los casos. Mirna Pimentel. No, Mirna Pichardo, que es la que está junto con el magistrado Wilson Camacho en la PEPCA. Y es una persona de un trato muy fino, muy decente. Y entonces yo la abordo y le cuestiono sobre aquella querella que, te insisto, no es que Johnny de la Rosa es el único mortal dominicano que se ha ocupado de depósito. No. La PEPCA está llena de querellas. Te mencioné ahorita la del licenciado Gregory Castellanos en contra del colegio, que es algo que yo leí y a la sazón me luce algo bien fundamentado en pruebas. Y en aquella ocasión, la magistrada me hizo saber de lo que todo el mundo sabe, de la gran ocupación que tiene el Ministerio Público, pero me prometió que el magistrado de apellido Lemos, o que se había encargado de ese asunto del colegio, y que me iban a llamar. Bueno, eso fue a inicios de este año. No, la sentencia de ese caso que yo te estoy diciendo fue más o menos en mayo, lo que quiere decir que eso mínimo debió haber sido en abril, si no es que antes. Ese encuentro mío con la magistrada en ese tribunal.
y siguen ocupados. Para conocer esa querella contra Surún, no ha habido tiempo. Bueno. Para hacer que se auditen los fondos del colegio, no ha habido tiempo. De suerte que a veces tú dices, no, pero quizás Surún no sea el malo. Porque ahora mismo en estos días yo me encontré con que el Colegio de Abogados está promocionando un curso, cuando la ley lo que manda es, hay un organismo que se llama ENA, sí. Es la Escuela Nacional del Abogado. Y oye, ¿qué especialidad tiene ese organismo por ley? De los fondos, de esa cantidad de fondos que entra al colegio, el 30% tiene que ir dedicada a la especialización a nivel de posgrado para los abogados. En una certificación que me emitió la MESID el año pasado, se da cuenta, y uno tiene 5 años ahí. Sí. Y me dice la MESID, me dice Franklin, que no, en una certificación, que no han recibido ningún tipo de solicitud para cosas. Sin embargo, en un cursito promocionado, pero eso de esta semana todavía está en las redes, sí. Una jueza, una integrante del Poder Judicial, de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, es una de las que va a dar un curso. Y tú dirás, mira, pero se lo prohíbe la ley. No, es lo contrario. Como juez, la única actividad a la que puede dedicarse un fiscal o un juez es al magisterio. Sí. Sin embargo, en estos tiempos donde el Colegio de Abogados no ha sido auditado y donde el presidente del Colegio de Abogados anda con una toga puesta a diario litigando contra ti, contra mí, entonces él puede promover a que una juez... ¿Y qué pasa si después que ella dé esa charla, él se le aparece con un caso contra ti y contra mí? Y si tú concatenas eso con una resolución que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia a propósito de modificar el estatuto de ética mediante el cual ahora, algo increíble, los jueces podrán recibir regalos. Oye ahora. Pero eso fue el mes pasado, eso fue... Entonces tú te encuentras con cosas tan aberrantes que tú dices, pero ¿cómo es? Jueces recibir regalos. Eso fue... Ahí entra el principio de reciprocidad. A usted que le hacen un regalito, usted está manejando un caso, acepta una donación, acepta un regalo, ya usted está comprometido con ese que le regaló. ¿Y qué va a pasar el día de la sentencia? Y también va a depender la cuantía y el nivel de regalo. Claro. Porque hay alguien, decía una comentarista que yo sigo, que caramba, cuando ella le toca regalar, ella regala una mata, una orquídea. Sí. Pero hay quienes pueden regalar un Mercedes-Benz. Claro. O sea, sí. Que eso depende. La situación es muy lastimosa. Sin embargo, decía yo que mal diligencia es aquella que no se hace. O sea, yo no sigo depositando en la PEPCA porque claro, al final... porque ya no se siente escuchado. Exactamente. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no siga actualizando las pruebas. Por ejemplo, esa certificación que me dio la Procuraduría General de la República es acompañada con otra de otros fondos que me dio la Tesorería Nacional, otra me la dio la Contraloría, porque son confluyen fondos comunes, pero también fondos diferentes, porque como te aclaré, las fuentes del Colegio de Abogados no son únicas, sino que son diversas, inclusive la donación. Sí, como te puse un ejemplo de los $60,000. Del $60,000 para una actividad. De suerte que a veces es lastimosa, pero uno hace lo que a uno le toca y ya, por ejemplo, como en el caso de que ellos entienden que deben tomarse su tiempo en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, hay que dejarle porque esa responsabilidad ya
es de ellos. Está sobre sus manos. Claro, cuando y cómo la cumplan, ya, como se dicen los juramentos, ya la sociedad... Está enterada. Sí. Ya la sociedad está enterada. Pero Así es. qué lástima que se dé esta situación en el país. Qué lástima que a un hombre como usted se le esté persiguiendo simplemente por haber cumplido. Mire cómo se destapa este caso. Una persona que no quiere cumplir con una obligación de pagarle por sus honorarios, va y se queja en un grupo que él maneja, que él conoce, y a raíz de eso él dice, no, pero déjame ver qué está pasando aquí, y es donde destapa la caja de Pandora, Sí. que Miriam Germán se niega a justamente a que se revise cada peso, a que se audite cada centavo desde allí, y no se otorga la autorización para que se revise desde la Cámara de Cuentas cuál ha sido el manejo que se le ha dado a fondos que todo lo que estamos aquí, desde el que está grabando, el general Percival, que viene en breve, usted y yo aportamos en materia de impuestos. Porque no se trata de un uso privado que se le dio un dinero y que él puede robárselo si quiere, si no hay consecuencias. No. Se trata de una situación pública. Entonces, por eso que yo digo que la corrupción aquí se maneja dependiendo de a quién se quiera perseguir en determinadas circunstancias o a quién se haya mandado a perseguir. Sí. Ese es el resumen de eso que usted está planteando. Así que de verdad le agradezco su presencia y ojalá que pueda escalar a un nivel mucho mayor para que en algún momento dado pues esto tenga un feliz término. Así que gracias. Johnny, ¿alguna última ponderación que quieras realizar? Darte las gracias, Peguero, por la oportunidad, y estoy seguro de que en alguna medida servirá porque a veces uno depositando una instancia, depositando un medio de prueba, solicitando una proposición de diligencias, sí, ante un organismo que hay que reconocer que está muy ocupado con los casos claro, sonoros, pero recuerdo una exposición de las pocas que ha dado la magistrada Miriam Germán, donde ella expresó que se le iban a poner atención a los casos grandes sin descuidar los pequeños. Sí. Y a mí me luce que el de Surún no es pequeño. El del Colegio de Abogados no es pequeño. No es pequeño. Entonces, a mí me extraña, no al extremo de decir que Miriam Germán se niega, pero en el hecho eso es lo que ha sucedido. Claro. ¿Por qué? Porque a ella fue que dirigió. No se ha atendido. Entonces, a veces es lastimoso, pero ciertamente mi manera de concluir es reiterarte las gracias y ponerme a la disposición. Bueno, ya yo sé que tengo un abogado que si el Colegio de Abogados, si la justicia, la Suprema Corte de Justicia no nos los arrebata, ya yo sé que puedo contar con él. Así que gracias de verdad por venir a este espacio. Recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas. Compártanlo. Si llegaron hasta este punto, me lo dejan saber. Suscríbanse y denle el respaldo también a este hombre que ha expuesto esto de una manera magistral. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye, bye.